todas, gracias por venir. Yo sé que, bueno, por venir, por estar. Estamos próximos al examen, así que agradezco particularmente que esté acá del otro lado, porque sé que los días antes, previos al examen, uno está a full concentrado estudiando, así que bueno, en particular y de primera mano quería hacer esta mención. Hoy claramente no es que vengo o que vamos a ver a hacer una clase netamente teórica, porque bueno, estamos a 2 días del examen. La idea tal vez es un poco darle un cierre a Poder Ejecutivo o a charlar, a conversar acerca de esos power que subí respecto de la bolilla 10. Hoy quiero, digamos, que la clase la maneje, o el encuentro lo manejen ustedes. Si alguno tiene una pregunta, tal vez lo más prolijo o para la dinámica de la clase, si la quieren escribir en el chat, yo la voy leyendo y la voy grabando, porque a veces, bueno, vieron que el audio no funciona bien. Así que, si quieren, arranco comentando, haciendo algunas menciones sobre los pagos que estuvimos y de los cuales no tuvimos un encuentro, digamos, virtual, y a medida que vayan surgiendo inquietudes o dudas, o ustedes vayan recordando alguna cuestión, me las van anotando en el chat y la vamos mechando. Entre que vamos viendo los power, vamos respondiendo alguna duda, porque espero para hoy ya tengan estudiado todo el programa. Lo que hice fue subirles 2 power, uno que tenía que ver con, esperen que se me borró, soy muy mala para esto, compartir, acá, bien. Ahora vamos a... Bueno, el primer power que les subí tiene que ver con decretos. ¿Se acuerdan que en el último encuentro de lo que hablamos o lo que vimos fue lo referido a las jefaturas, ¿no? Ya estábamos incursionando en la bolilla 10, que tiene que ver con a jefaturas y atribuciones del Poder Ejecutivo, y el encuentro pasado habíamos mencionado que tenía 3 o 4, depende el autor que elijan para estudiar. Podríamos decir que era la jefatura de Estado, la jefatura de gobierno, y la jefatura de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Algunos autores iban a marcar una cuarta diferenciando lo que tenía que ver con la jefatura de gobierno y la jefatura de la administración pública, pero si no, la encontraban unida, entonces eso iba a depender de que algunos autores identifiquen 3 o 4. Sí, esto no tiene nada que ver con esas 4 jefaturas que tenía o detentaba ante la reforma del 94, pero que hacía mención a la jefatura local inmediata de la capital federal. Eso, con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 129 de la Constitución, se elimina, entonces esa jefatura sí hoy no la detenta el titular del Poder Ejecutivo. Sí, también la clase o el encuentro anterior habíamos empezado a hablar de decretos y particularmente de 2 decretos, que es el autónomo o independiente y el de ejecución o reglamentario. El decreto autónomo o independiente, yo lo que hice fue señalar una definición brindada por un constitucionalista, que es Quiró Alavie, y que hace mención o referencia a lo que veníamos hablando el encuentro pasado, que los decretos autónomos independientes son llamados así porque son aquellos que dicta el Poder Ejecutivo como parte de una atribución propia, ¿sí? Es una facultad privativa el Ejecutivo dictarlos. ¿Y con esto qué quiero decir? Que el Poder Ejecutivo dicta un decreto, un reglamento autónomo independiente sin necesidad, por ejemplo, de que el Congreso lo autorice a dictarlo, ¿sí? O que requiera de una situación excepcional o extraordinaria para su dictado. Lo dicta o lo dicta, mejor dicho, en ejercicio de una atribución constitucionalmente dada. Por eso, cuando yo intento señalar dónde lo ubicamos en la Constitución, marco el artículo 99, inciso 1, digamos, como el fundamento de este tipo de decretos o de reglamentos. Es decir,
no vamos a encontrar un artículo, o mejor dicho, un inciso dentro del artículo 99 que detalle explícitamente este tipo de decretos, pero sí nace de lo señalado en el inciso 1 del artículo 99. Esto no pasa, por ejemplo, en los decretos o reglamentos de ejecución o reglamentarios, decretos reglamentarios, donde sí, puntualmente el artículo 99, inciso 2, hace mención de este tipo de instrumento, a lo cual le sumamos el principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución. ¿Y qué son estos decretos de ejecución o decretos reglamentarios? Son aquellos que regulan pormenores de la ejecución y de la aplicación de una ley. Por eso nosotros siempre señalamos que el decreto de ejecución o el decreto reglamentario es complementario de la ley, si es un accesorio de la ley. Y claramente, si vinculamos con lo que tiene que ver con el procedimiento de formación y de sanción de una ley, este decreto de ejecución no reglamentario se va a emitir en la última etapa de la sanción de la ley, en la etapa de implementación de una ley que sancionó el Poder Legislativo, que ya está promulgada y que ya está publicada, ¿sí? O sea, ya tenemos una ley a lo cual se le va a sumar este decreto, ¿sí? Es como se le anexa el decreto a la ley. La particularidad que podemos mencionar de este tipo de decretos es que explícitamente en la Constitución lo encontramos y antes de la reforma del 94 también estaba. ¿Sí? Esto lo señalamos porque los dos decretos que van a venir a continuación, antes de la reforma del 94 no lo encontrábamos en el texto. Este tipo de decretos sí, antes de la reforma del 94 también ya estaba explícitamente consagrado. Lo que tienen que tener en cuenta también es la condición de validez del decreto, que es que necesitan el refrendo del jefe de gabinete de ministros y además del ministro que corresponda. Quiero ver. A continuación, lo que yo hice fue marcarles los dos decretos que también puede emitir el Poder Ejecutivo, que son los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia, o los famosos DNU. Antes de empezar a hablar sobre estos dos tipos de decretos, está bueno hacer un paréntesis y analizarlos desde el punto de vista del contexto en el cual aparecen, o mejor dicho, se constitucionalizan. ¿Por qué? Tanto el decreto delegado como el decreto de necesidad de urgencia los vamos a encontrar recepcionados en la Constitución a partir de 1994. Es decir, la reforma constitucional de 1994 los incorpora en el texto supremo. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la reforma estos tipos de instrumentos no estaban detallados en la Constitución. Pero, y particularmente lo habrán visto cuando estudiaron DNU, en la práctica sí se utilizaban. E incluso, como señalé en el Power, el DNU tenía un aval por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, que de hecho está citado, por ejemplo, el caso Peralta. ¿Sí? El caso Peralta de 1990, donde la Corte convalida el decreto de necesidad de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo. Si nosotros vamos a la Constitución antes de la reforma, no lo vamos a encontrar en el instrumento. ¿Sí? Esto quiero marcar, que si bien la Constitución previa a la reforma del 94 no recepcionaba, no, digamos, contenía dentro de sus disposiciones estos tipos de decretos, en la práctica sí se lleva adelante. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se declara la necesidad de reforma, cuando ustedes habrán leído la 24.309, volvemos siempre a su objetivo, a su espíritu, a su deseo, que era atenuar el sistema presidencialista. Entonces se plantea una discusión que a grosso modo tenía que ver con: ¿constitucionalizamos estos instrumentos o no los constitucionalizamos? ¿Los recepcionamos en el texto supremo o no? Algunos decían, no los constitucionalicemos, por más que en la práctica se estén dando, porque sería darle la herramienta ahora legal, ahora constitucional, al Poder Ejecutivo para que siga echando mano de estos tipos de instrumentos. En cambio, en la otra vereda, la otra parte de la biblioteca, lo que sostenía es, bueno, pero si el Poder ya los está ejecutando, qué mejor que establecer ciertos lineamientos, ciertas exigencias, ciertos requisitos de procedencia, para que estos instrumentos procedan, y de esta manera se creía, estableciendo exigencias, requisitos,
recaudos, se creía que se iba a limitar la discrecionalidad del Ejecutivo al momento de echar mano a estos instrumentos. Finalmente, la teoría que resulta vencedora es esta última, y la reforma del 94 incorpora los decretos. Cuando hablamos de este deseo, entonces, de constitucionalizar figuras para, de alguna manera, establecer recaudos de procedencia y así limitar la discrecionalidad del Ejecutivo al momento de utilizar las figuras, hablamos particularmente de tres supuestos: lo que tiene que ver con los decretos delegados, lo que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia y lo que tiene que ver con la promulgación parcial de leyes, ¿sí? Estos tres institutos responden justamente, o su incorporación con la reforma del 94, responden a un deseo claro y puntual, que es establecer exigencias constitucionales para que el Poder Ejecutivo no haga un ejercicio abusivo. El decreto delegado, los decretos delegados, lo encontramos en el texto supremo en el artículo 76, ¿sí? Entonces nos vamos a lo que tiene que ver con el poder legislativo, o mejor dicho, nos dirigimos a las disposiciones que regulan al poder legislativo. Y el decreto delegado lo que importa es un ejercicio de la potestad legislativa por parte del Ejecutivo. Si uno lee el artículo 76, si uno lee el artículo 99, inciso 3, si uno lee el artículo 80, va a ver que comienzan los tres con prohibiciones genéricas. ¿Sí? Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, se prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, se prohíbe la promulgación parcial de leyes. Es decir, el principio general o el criterio general es prohibir que el Poder Ejecutivo interfiera o de alguna manera ejerza potestad legislativa. ¿Por qué? Porque por el principio de separación de poderes, claramente al Poder Ejecutivo no le compete llevar adelante esa tarea. Pero vamos a ver que los tres artículos que mencioné a continuación tienen una salvedad, y esa salvedad es la que le permite al Poder Ejecutivo el ejercicio de la potestad legislativa. Y esto pasa con el artículo 76, que voy a buscar ahora para que lo veamos. El artículo 76, entonces, incorporado con la reforma del 94, comienza con una previsión genérica y a continuación establece una salvedad. Se prohíbe la delegación legislativa del Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir, principio general: no se puede delegar funciones legislativas al Poder Ejecutivo, ¿sí? Claramente base el principio de separación de los poderes. Pero a continuación el artículo faculta o permite que eso sí suceda. Entonces, el Poder Ejecutivo excepcionalmente puede asumir funciones legislativas, pero el propio artículo le establece los recaudos. Y ahí vamos entonces a esta cuestión que estipuló la 24.309. Prohibimos, permitimos, pero con recaudos, porque se cree o se creía que esos recaudos iba a hacer que el Poder Ejecutivo no haga uso abusivo, no haga uso discrecional, sino que lo pueda ejecutar, las pueda realizar cuando cumpla con los recaudos. ¿Cuáles son los recaudos por las cuales o que se tienen que cumplir para que el Poder Ejecutivo pueda asumir funciones legislativas? Por un lado, el único que puede ser el delegante, es decir, el único órgano que puede delegar es el Congreso, ¿sí? El único que le puede delegar al Poder Ejecutivo funciones legislativas es el Congreso. ¿A quién? Al presidente, al Poder Ejecutivo. Es decir, no puede delegar a otro instituto, a otro poder, a otra figura. Solamente el Congreso al Poder Ejecutivo. Entonces, ahí tenemos, digamos, un recaudo, una exigencia en cuanto al sujeto delegante y al sujeto delegado. Pero también se establece un recaudo o una exigencia en cuanto a la temática. Es decir, tiene que ser determinadas materias, ¿sí? Dice el artículo 76, determinadas materias de administración o de emergencia pública. Y acá va a suceder
lo que muchos autores cuestionan de la reforma del 94 es establecer ciertas imprecisiones conceptuales. Porque cuando estudiamos el 76, cuando estudiamos el 99, inciso 3, va a ver que una de las críticas o de los cuestionamientos que puede hacerse es, bueno, ¿qué es la emergencia pública? ¿Qué es una situación excepcional? ¿Qué es una situación extraordinaria? ¿Por qué? Porque el primero que va a valorar esas circunstancias, por ejemplo, cuando veamos de nuevo, va a ser el propio Poder Ejecutivo, es decir, el propio sujeto que tiene la potestad, ¿sí?, excepcional de ejercer una atribución que no le corresponde constitucionalmente, es el que tiene que valorar que esa situación es extraordinaria. Entonces, pues, sin perjuicio después que el resto de los poderes va a poder controlar, ¿no? Tanto el judicial por un camino o el legislativo por el otro, van a poder controlar al Ejecutivo, es decir, van a poder observar y advertir si se daban los recaudos para que pueda ejercer esta potestad. La realidad es que lo que de alguna manera se cuestiona es la vaguedad o la falta de imprecisión de estos conceptos. ¿Sí? ¿Qué entendemos por determinadas materias de administración pública? ¿Qué entendemos por emergencia pública? La delegación que hace el Congreso al Poder Ejecutivo tiene que hacerse, obviamente, por medio de una ley. Sí, esa ley tiene que establecer el plazo por medio del cual el Poder Ejecutivo va a poder hacer uso de esa atribución o de esa potestativa. ¿Sí? Entonces, la ley que emita el decreto por medio del cual le delega al Poder Ejecutivo funciones legislativas tiene que contener el plazo, ¿sí?, el plazo durante el cual el Poder Ejecutivo puede hacer uso de esa potestad, la materia, ¿sí?, porque también señalamos que está prohibida la delegación in totum, es decir, no puede delegar el Congreso todas sus facultades, ¿sí? La ley tiene que detallar cuál puntualmente se le delega al Poder Ejecutivo y cuáles van a ser las bases para el ejercicio de esa delegación. Es decir, todas las características que hacen a esta delegación de potestades legislativas en el Ejecutivo tienen que estar expresamente detalladas en la ley. A partir de esa ley, entonces, que el Congreso delega las facultades legislativas al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede dictar estos tipos de decretos. Condición formal de validez también, refrendo del jefe de ministros, además del ministro correspondiente, y esta otra salvedad que hice, o otro llamada la atención, si se quiere de alguna manera, es que los decretos delegados van a tener un posterior control del Congreso por medio de la Comisión Bicameral Permanente. Le señalé la ley que es la 26.122. Esto es interesante porque los decretos delegados, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos de promulgación parcial van a ser de alguna manera controlados por el Congreso por medio de este órgano que crea, también incorpora la reforma del 94, que es la Comisión Bicameral Permanente. ¿Sí? Entonces, ya no solamente el control del decreto lo va a realizar el Poder Judicial por medio del control de constitucionalidad, sino también que el Congreso, por medio de esta figura, también va a ejercer un control. ¿Qué va a controlar? Que se cumplan con las exigencias que establece el 76. ¿Sí? Eso entonces es lo que tiene que, o por lo que tiene que velar la Comisión Bicameral. Observar si ese decreto cumple con los requisitos de procedencia del artículo 76 de la Constitución Nacional. Algunos autores vieron que el artículo 99, inciso 3, establece ciertas materias prohibidas, ¿sí? Establece que en determinadas materias el Poder Ejecutivo no va a poder emitir disposiciones de carácter legislativo. Muchos autores a esas materias que establece el 99, inciso 3, las traen al 76. Entonces, entienden que esta prohibición temática, si se quiere de alguna manera denominar, también aplicaría para el 76. Es decir, que en aquellas materias que el Poder Ejecutivo está prohibido inmiscuirse, también estarían en el 76. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el régimen de los partidos políticos, que está prohibido en el 99, inciso 3, también estaría prohibido que se realice una delegación en ese sentido conforme el 76. ¿Sí? Entonces, la prohibición temática del 93, del 99, inciso 3, también tendría una vinculación con el artículo 76 de la Constitución.
El último decreto que emite el Poder Ejecutivo, entonces, el Poder Ejecutivo son 4, decretos autónomos o independientes, reglamentarios o de ejecución, decretos delegados y decretos de necesidad de urgencia. Son 4 decretos, 4 reglamentos los que dicta el Poder Ejecutivo. Los decretos de necesidad de urgencia los ubicamos artículo 99, inciso 3. Lo primero que señalé en el Power es algo que ya mencioné con esto de la constitucionalización de la figura a partir de la reforma del 94, dando de alguna manera un reconocimiento constitucional a algo que la propia jurisprudencia de la Corte ya había convalidado. Por ejemplo, el famoso caso Peralta del Plan Bonet, ¿sí? Ahí la Corte no solamente convalida, sino que establece distintos requisitos para la procedencia de este tipo de instrumentos. ¿Sí? ¿Alguien hizo una pregunta? ¿No? Bueno. También cité en el Power una definición, la definición que da el doctor Jiménez, que señala que son reglamentos dados por el Poder Ejecutivo en materias que la Constitución reserva al Congreso de la Nación. ¿Sí? Por eso muchos dicen que se trata de decretos leyes, de leyes justamente por esto, porque son reglamentos, instrumentos emitidos por el Poder Ejecutivo, pero sobre materias reservadas al Congreso, ¿sí? De ahí entonces el juego de decretos leyes. Y cuando se habla de, bueno, ¿qué es lo que señala o cuáles son los recaudos de procedencia para la emisión de este tipo de decretos? Los autores van a señalar o van a resumirlos en dos: un estado de necesidad y una ausencia normal de funcionamiento del Congreso. ¿Por qué? El estado, vamos al 99, inciso 3. Atribución del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no pondrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Entonces, ahí vamos de vuelta al principio de previsión general, como nos señalaba el comienzo del artículo 76, esta previsión general, previsión absoluta, porque escuchen las sanciones que le da, ¿no? Habla de pena de nulidad absoluta, insanable, o sea, una imposibilidad de subsanar el vicio, una nulidad total de esa disposición de carácter legislativo. Pero a continuación establece la excepción, como hace el artículo 76. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trata de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Esto entonces es digamos, la previsión temática que yo les digo que para algunos también repercute en el 76. Los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces, previsión general, excepción. De este tercer párrafo del artículo 99, inciso 3, se van a desprender resumidamente dos principios, es decir, dos recaudos, dos exigencias constitucionales para que el Poder Ejecutivo pueda emitir este tipo de decretos. Lo que vamos a llamar un estado de necesidad y lo que vamos a llamar una ausencia normal del funcionamiento del Congreso. ¿Qué sería este estado de necesidad? Muchos identifican el estado de necesidad como una crisis institucional, ¿sí? Como un quiebre del sistema. ¿Qué necesita? De una pronta resolución, de una pronta respuesta del Estado frente a ese estado de necesidad, frente a esa crisis institucional. De ahí entonces que no se pueda recurrir al trámite ordinario del Congreso para dar una respuesta a esa crisis institucional, ¿sí? Se necesita que sea tan inmediata, tan rápida esa solución, que no podemos someterlo al trámite ordinario que tiene el Congreso, ¿sí? Ordinario en el sentido de normal. Entonces, frente a esa crisis institucional, frente a ese quiebre del sistema, frente a ese estado de necesidad, el Poder Ejecutivo vendría a dar la solución de manera inmediata. Entonces, la ausencia de normal funcionamiento
funcionamiento del Congreso no tiene que ver, y acá muchos lo señalan, por ejemplo, con que el Congreso no, que el Poder Ejecutivo no tenga una mayoría en el Congreso para que le dé la solución que el Poder Ejecutivo quiere. Entonces, o no debería hacerlo de esta manera. Es decir, no es, yo soy la presidenta, sé que si envío un proyecto de ley, el Congreso no tengo la mayoría, entonces no lo va a sacar, entonces eso que yo quiero lo canalizo por medio del decreto de necesidad de urgencia. No. Eso, o por lo menos constitucionalmente no está pensado para que así suceda, ¿sí? Entonces, por eso muchos señalan, cuando hablamos de la ausencia de normal funcionamiento del Congreso, estamos hablando que frente a ese estado de necesidad se requiere de una respuesta inmediata, rápida. No que quiero saltear al Congreso para que termine existiendo lo que yo quiero, ¿sí? O por lo menos no es el espíritu del artículo. Entonces, retomando, tesis prohibitiva, luego la excepción. ¿Cómo está marcada esta habilitación de emergencia que supone justamente la crisis institucional? Y acá lo que hago es citar a Jiménez. Existen circunstancias excepcionales equivalentes al estado de necesidad que justifican la actuación de emergencia, ¿sí? O sea, hay un quiebre institucional, hay una crisis institucional que desencadena una situación excepcional, una situación extraordinaria. Que también existe una imposibilidad real y concreta de seguir los trámites ordinarios previstos con la Constitución para las sanciones de la ley. En consecuencia, si existe esa situación de emergencia, pero el trámite legislativo no resulta posible de cumplir, el Poder Ejecutivo podría dictar un decreto de necesidad de urgencia, un DNU. ¿Entiende? Entonces, se tienen que dar las dos situaciones. Crisis institucional, estado de necesidad, imposibilidad de que se pueda arribar a una solución o el Estado pueda brindar una solución por medio del Congreso. ¿Por qué? Porque esa crisis institucional, ese estado de necesidad, requiere de una solución de emergencia, de una solución inmediata. Y el trámite ordinario previsto para la sanción de una ley por medio del Congreso es imposible de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Por los tiempos, por la complejidad, por lo que sea. El Congreso no puede dar una solución a ese estado de necesidad, a esa crisis institucional. Entonces, ¿quién viene a brindar la solución? El Poder Ejecutivo. ¿Por medio de qué? Del DNU. Y al costado van a ver lo que es la materia prohibida: penal, tributaria, régimen de los partidos políticos, electoral, y Jiménez le agrega una más, lo que tiene que ver con la declaración de necesidad de la reforma. ¿Sí? Eso está, lo marqué porque está marcado por el doctor, ¿sí? Es uno de los, o sea, si uno lee el 91 inciso 3 no lo va a encontrar, ¿sí? Esto lo agrega el titular, lo que tiene que ver con la declaración de necesidad de la reforma constitucional. Cuando uno habla del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, habla de un acto de compleja, y se habla o se lo señala o se lo califica de esta manera porque va a necesitar para que sea completo, válido, ¿sí? Para su validez, como vimos los decretos anteriores que necesitan que estén refrendados por el jefe de gabinete de ministros, el ministro correspondiente, los DNU, a diferencia de los decretos que ya mencionamos, se requiere que estén refrendados por el jefe de gabinete de ministros y por todos los ministros. ¿Sí? Vieron que el artículo 99, inciso 3, habla del serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendados conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces es acuerdo general de ministros, jefe de gabinete de ministros, presidente. O sea, los tres forman este acto complejo que es el DNU. El artículo continúa mencionando un procedimiento, ¿sí?, que va a fijar la Constitución una vez emitido el DNU, y que tiene por protagonista al jefe de gabinete de ministros. ¿Se acuerdan cuando vimos jefe de gabinete de ministros que mencionamos que una de las características que tiene la figura y que justamente tiene que ver con el deseo o el objetivo, mejor dicho, cuando se le incorporó en la Constitución, que es que sea de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Espero que se acuerden. Bueno, acá lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque el artículo 99, inciso 3, lo que detalla es que una vez dictado, el jefe de gabinete de ministros personalmente debe llevarlo al Congreso. ¿Sí? ¿Al Congreso para qué? Para que lo traten. ¿Para que traten qué? Para que vean si ese decreto que dictó el Poder Ejecutivo cumple los recaudos constitucionales del 99, inciso 3. Entonces, el jefe de gabinete personalmente, dentro de los 10 días de dictado, el DNU tiene que llevarlo al Congreso para su tratamiento. Dice el 99, inciso 3. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada una de las cámaras para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada, bueno, ahí continúo. Entonces, ¿qué es lo que primero vemos? ¿O qué es lo que primero nos llama la atención de este último párrafo del 99? Esta particularidad del jefe de gabinete, el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo. El jefe de gabinete es el encargado de llevar personalmente el decreto al Congreso. ¿Para qué? Para que por medio de la Comisión Bicameral Permanente se analice la figura, se analice el decreto. ¿A la luz de qué? De la Constitución. A la luz de si cumple o no con los recaudos que establece la Constitución para la procedencia del instrumento. Si ustedes leen la ley 26.122, van a ver que está detallado, dice, o mejor dicho, manifiesta cómo es el procedimiento dentro de la comisión para el tratamiento de los DNU, de los decretos delegados y también, y así lo llaman, de los decretos de promulgación parcial. ¿Sí? Estos tres instrumentos son los que controla la Comisión Bicameral Permanente, que emite un dictamen y luego lo eleva a la Cámara. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Nada? Yo estoy... Ah, acá estoy viendo el chat porque no lo veía. Decreto de leyes también a leyes de facto. ¿Será porque son dictadas justamente sin pasar por el trámite ordinario del Congreso? ¿Sí? Son dictadas por el Poder Ejecutivo de manera unilateral. De ahí es que los DNU se le dice decretos leyes, porque es una ley, a ver, el Poder Ejecutivo es el ejercicio de la potestad legislativa por parte del Ejecutivo. De ahí que se hace ese juego, ¿no? Decreto ley. Bien, si va surgiendo alguna duda, me la van diciendo, pero si no, lo que vamos a pasar es al otro, porque tampoco los quiero retener mucho porque sé que están estudiando. Pero bueno, quería que nos veamos. Bueno, lo que vimos recién tiene que ver con la potestad reglamentaria del Ejecutivo, es decir, con la facultad del Ejecutivo de emitir decretos, reglamentos. 4. Autónomos, repito, autónomos o independientes, reglamentarios o de ejecución, DNU, delegados. Ahora, lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con la potestad colegislativa del Ejecutivo. Y esto ustedes seguramente están aceitados y lo tienen bastante fresco porque se ve en otra de las bolillas que tiene que ver justamente con poder legislativo y el procedimiento de formación y de sanción de la ley. Entonces, yo no me voy a detener en todo el íter que hace a la formación y a la sanción de la ley, sino particularmente me voy a detener en el Poder Ejecutivo tiene una participación o tiene una relevancia mayor. En el íter, es decir, en el procedimiento de formación y de sanción de la ley, vamos a identificar 3 etapas. Las pueden encontrar con distintos nombres, pero básicamente una tiene que ver con la etapa de inicio, la etapa iniciativa. Ahí veo que puse etapa de iniciativa, no sería etapa
iniciativa o etapa de inicio, está mal escrito en el Power. La segunda es una etapa constitutiva, que hace que esta sí es propia del Poder Legislativo, porque tiene que ver con todo lo que sucede dentro del Congreso. Ahí, digamos, es ínfima la participación del Ejecutivo. Yo se la señalé, pero digamos que no hace a lo que hoy tenemos que ver. Sí, en donde ocupa un rol preponderante el Poder Ejecutivo es en la etapa de eficacia. En la etapa de iniciativa, lo que podemos señalar, ahora vamos a ver, Beto. Esperen que ahora llegamos a Beto. Cuando veamos etapa de eficacia, lo vamos a ver. En la etapa, pero me acuerdo de tu pregunta, cualquier cosa me la volvés a hacer. En la etapa iniciativa tiene que ver con el comienzo de la ley, ¿sí? Y esta posibilidad de presentar proyectos. ¿El Poder Ejecutivo puede presentar? Sí, puede presentar proyectos. Puede presentar proyectos de ley, en principio en cualquiera de las cámaras. Salvo, ustedes recordarán que el Congreso es un órgano bicameral, es decir, está integrado por dos cámaras. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el procedimiento de formación y de sanción de la ley, una cámara va a ser bautizada como Cámara de Origen y otra cámara, la que queda, como Cámara Revisora. ¿Sí? Esta denominación se realiza a partir de ver en dónde nació el proyecto. Si lo presento en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados será Cámara de Origen, la Cámara de Senadores, la Cámara Revisora. En principio, cualquier proyecto de ley puede tener inicio en cualquiera de las cámaras, salvo que la Constitución exige que para determinada materia tiene que sí o sí tener origen en una determinada cámara. No sé, reclutamiento de tropas, artículo 52 de la Constitución, Cámara de Origen, diputados. ¿Sí? Entonces, un proyecto de ley sobre esa materia no puede tener origen Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque la Constitución nos marca cuál es su Cámara de Origen. Entonces, en principio, el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos en cualquiera de las cámaras, salvo que la Constitución establezca una excepción, es decir, en qué cámara puntualmente tiene que tener inicio ese proyecto. Muchas veces se ha planteado la discusión de si solamente el presidente puede presentar un proyecto, si puede el jefe de gabinete. Vamos a decir que no, que el artículo 77 es claro, solamente el Poder Ejecutivo, solamente el presidente puede presentar proyectos de ley, pero sí una vez leí a uno de los autores que se preguntaba si el vicepresidente, en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores, podía presentar un proyecto. Es decir, el vicepresidente no como una figura que funciona dentro de la órbita del Ejecutivo, es decir, el vicepresidente no como vicepresidente en sí, sino el vicepresidente como una figura integrante de la Cámara de Senadores. Bueno, la mayor parte de la doctrina va a decir que no, ¿sí? Porque el vicepresidente en este caso está jugando como una figura dentro de la órbita del Ejecutivo. Entonces, para la mayor parte de la doctrina, el vicepresidente tampoco podría presentar un proyecto ni siquiera haciendo mención a su calidad de presidente de la Cámara de Senadores. Es decir, solamente el presidente es el que puede presentar un proyecto de ley. En la etapa constitutiva, lo que les dije al comienzo, sucede en el Congreso, o sea que nosotros, digamos, hoy no lo vamos a trabajar. Lo único que se suele mencionar es, cuando uno pregunta, bueno, ¿cómo es la participación del Poder Ejecutivo en esta etapa? O puede tener una vinculación el Ejecutivo en esta etapa, sí, se podría dar cuando, por ejemplo, los ministros concurren al Congreso, a las cámaras donde se está discutiendo el proyecto de ley, participa en las discusiones, escucha las discusiones, pero obviamente no tiene voto. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos señalar alguna participación del Ejecutivo dentro de esta etapa, señalamos esta. ¿Sí? Los ministros concurriendo al Congreso sin voto, pero formando parte del discusión. Sí, el rol preponderante del Ejecutivo se da en esta etapa de eficacia. Que la etapa de eficacia ya llega un proyecto sancionado por el Congreso, es decir, cuando llegamos a esta tercera etapa ya tenemos un proyecto que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso. Porque la Cámara rechaza, es decir, hay una discusión ahí
entre las dos cámaras, esta etapa de eficacia nunca va a existir. Entonces, si llegamos a la etapa de eficacia es porque hay un proyecto que ya fue aprobado, que ya tiene, digamos, una aprobación por parte de este órgano legislativo. La etapa de eficacia, yo señalé cuatro cuestiones: la promulgación y la publicación de la ley, y el veto y la promulgación parcial. Cuando le llega un proyecto ya aprobado por el Congreso al Poder Ejecutivo, vamos a decir que ingresa al Ejecutivo por la mesa de entrada, ¿sí? Con un sellito de recepción, y esto, digamos, lo señalamos porque es importante cuando el Poder Ejecutivo recibe un proyecto de ley. El Poder Ejecutivo, cuando recibe un proyecto, ¿sí? Que ya fue entonces convalidado, ya tiene una suerte de acuerdo por parte del Congreso, cuando lo recibe, si acuerdo de voluntades entre las cámaras, cuando lo recibe, puede hacer dos cosas: pronunciarse o no pronunciarse, ¿sí? Pero si se pronuncia o no se pronuncia, lo tiene que hacer en 10 días. ¿Por qué? Cuando lo recepciona y se le pone ese carguito de recibo, va a empezar a marcar los famosos 10 días, ¿sí? 10 días hábiles, ¿sí? Con los 10 días hábiles, cuando uno habla, bueno, esto si cursaron civil ya lo saben, pero los 10 días hábiles se oponen a los 10 días corridos, ¿sí? Entonces, cuando se recibe un proyecto, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles. ¿Para qué? Para pronunciarse o no pronunciarse. Si se pronuncia, es decir, si recibe el proyecto y el proyecto le convence y está de acuerdo con el proyecto, entonces sancionado por el Congreso, lo promulga, ¿sí? Por medio de una promulgación expresa. ¿Cómo va a pronunciarse el Poder Ejecutivo? Digamos, ¿cómo va a aprobar el Poder Ejecutivo? ¿Cómo va a exteriorizar su acuerdo con el Congreso? Por medio de un decreto, ¿sí? La manera que tiene el Poder Ejecutivo de exteriorizar su voluntad es por medio de decretos. Entonces, si dentro de los 10 días hábiles de recibido el proyecto, el Poder Ejecutivo está de acuerdo con ese proyecto de ley, emite un decreto. ¿Sí? Entonces, esto se traduce en una promulgación expresa. En la promulgación expresa, el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto explícitamente. Entonces, ¿en cuánto lo tiene que hacer? En 10 días. Ahora, también puede ser que el Poder Ejecutivo reciba el proyecto, pero en el plazo de 10 días no emita un decreto por el medio del cual lo aprueba expresamente, tampoco dentro de esos 10 días haga algún tipo de objeciones, veto, no haga nada. Es decir, silencio. Si en el plazo de 10 días hábiles de recibido el proyecto el Poder Ejecutivo no se pronuncia, si hay un silencio, ese silencio se va a traducir en una consecuencia que es la promulgación tácita. Entonces, si dentro de los 10 días de recibido el proyecto el Poder Ejecutivo no se pronuncia, se va a entender que él lo aprobó, ¿sí? Y eso se traduce, o lo conocemos constitucionalmente, como promulgación tácita. ¿De dónde surge todo esto? Los artículos 78 infine, 80 y 99 inciso 3 párrafo 1. ¿Sí? Entonces, siempre con, o por lo menos yo recomiendo estudiarlo con constitucionalidad. Artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto por el término de 10 días útiles. ¿Sí? No devuelto significa, o nosotros lo traducimos como vetado. Es decir, entonces, si dentro de los 10 días no emite un decreto diciendo lo apruebo, ni tampoco lo veta, se entiende que lo aprobó. Entonces eso se entiende como promulgación tácita. Ya sea porque el Poder Ejecutivo expresamente, por medio del decreto, aprobó el proyecto, o ya sea que no dijo nada, entonces hay una aprobación tácita, luego sigue otro de los pasos también en cabeza del Ejecutivo, que es la publicación. La publicación se realiza en el boletín oficial, ¿sí? Yo ahí señalé el artículo 5 de la Constitución, del Código Civil y Comercial nuevo, pero la publicación es importante. ¿Por qué? Porque hace a otra de las características de la forma republicana que tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno.
ahí uno de los compañeros pregunta, la ley entra en vigencia a partir de su publicación, salvo que diga otra ley, otra fecha, y si no dice nada, es como dice el compañero, por eso que cité el artículo 5 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Si no establece la fecha de entrada en vigencia, se aplica justamente el artículo 5 de la Constitución, que tiene que ver con eso que señala el compañero. Así es. Ahora, el Poder Ejecutivo, entonces, cuando tiene el proyecto, puede ser que esté de acuerdo, pero puede ser que esté en desacuerdo con el proyecto que recibe. Si no está de acuerdo, si pretende realizarle modificaciones, si pretende realizar algunas o eliminar ciertas cuestiones, lo que vamos a decir es que el Poder Ejecutivo está haciendo uso de una facultad constitucionalmente otorgada, que es el veto. ¿Sí? Primero, yo señalo siempre dónde lo encontramos en la Constitución, artículo 80 y 83, cuál es el plazo para su ejercicio, es decir, hasta cuándo el Ejecutivo puede ejercer la facultad del veto. Bueno, dentro de esos 10 días que decimos recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dentro de los 10 días hábiles de recibido el proyecto en la sede del Ejecutivo no realiza la observación, se va a entender que lo promulgó tácitamente, o sea, que lo aprobó tácitamente. Entonces, la facultad del veto la puede ejercer dentro de los 10 días hábiles de recibido el proyecto en la sede del Ejecutivo. Y acá lo que les marco, ¿por qué? Porque si no lo hace, se va a entender que lo aprobó tácitamente, promulgación tácita. Lo que hice fue traerles dos definiciones de dos constitucionalistas, Quiroga y Badeni. Quiroga iba a decir medio por el cual el presidente impide transitoriamente que el proyecto sancionado por el Congreso se convierta en ley, ¿sí? Ya que demanda una nueva intervención del mismo, que intenta insistir en su postura. Bueno, varias cosas acá, lo que marca Quiroga en la definición. Pero básicamente lo que está señalando es que por medio de la facultad de veto, un proyecto que ya tenía sanción por el Congreso, el Poder Ejecutivo dice, bueno, no, hay que revisarla, yo no lo voy a promulgar, no lo voy a publicar, ¿sí? Y la definición que nos daba Deni es acto por el cual el Poder Ejecutivo formula las observaciones que le merece el proyecto negativa a la promulgación. Se trata de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, si solamente el Poder Ejecutivo tiene la potestad de formular estas observaciones al proyecto ya sancionado. Entonces, lo que les tiene que quedar en claro es que el veto es la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí?, para realizar observaciones de un proyecto ya sancionado por el Congreso. Es decir, las dos cámaras ya estuvieron de acuerdo con ese proyecto de ley, y cuando se le pide al Ejecutivo para que eventualmente cumpla con esas dos atribuciones, que es la promulgación y la publicación, y se convierta en el proyecto de ley, el Poder Ejecutivo dice, no, hay algo que no me gusta, hay algo que quiero modificar. El doctor Jiménez en su libro señala una extensa clasificación del veto. Yo lo único que hice acá fue señalar dos, que tiene que ver con el veto total o el veto parcial, ¿sí? Que es muy fácil darse cuenta a qué refiere cada una. El total es cuando todo el proyecto es rechazado, y el parcial es cuando se hacen ciertas atribuciones a determinadas partes o determinados artículos. Ahora voy con esa pregunta del veto. Lo importante acá es que entonces le llega un proyecto ya sancionado por el Congreso al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo realiza observaciones, realiza modificaciones al proyecto. Entonces, no puede ese proyecto que está observado, ¿sí?, que está cuestionado por el Poder Ejecutivo, ser promulgado y publicado. ¿Por qué? Porque la Constitución nos marca es que frente a esas observaciones, frente a este veto total o parcial que realiza el Ejecutivo, ese proyecto de ley tiene que volver al Congreso, ¿sí? ¿A dónde vuelve? A la Cámara de Origen, a la Cámara de Origen que tuvo
ese proyecto. Ahí lo tiene que enviar el Poder Ejecutivo para que nuevamente sea tratado. Y de la definición de Garavie que les di recién surge otra de las cuestiones interesantes, que es la posibilidad de insistir en su postura inicial, ¿sí? Que es lo que se conoce como la insistencia de las cámaras. ¿Por qué? Porque yo ahí les señalé el artículo. Si las cámaras del Congreso insisten con la mayoría que determina la Constitución, las dos con esa misma mayoría, lo que sucede es que se va a aprobar, es decir, vamos a ser claros. El Poder Ejecutivo ejerce la facultad de veto, es decir, observaciones sobre ese proyecto, lo envía a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen insiste en la redacción originaria, ¿sí? Con la mayoría que marca la Constitución, las 2/3 partes de los miembros presentes, es decir, insisten en que se sancione la versión originaria, es decir, las que no tienen las modificaciones que hizo el Ejecutivo, y en la Cámara Revisora obtiene la misma mayoría, esta versión original vuelve al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que promulgarla y publicarla. Eso se conoce como la insistencia de las cámaras, ¿sí? Es la facultad que tiene el Congreso de promulgar, de obligar a que el Ejecutivo promulgue y publique la versión originaria, es decir, quedan afuera las observaciones y las modificaciones que hizo el Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo realiza observaciones, es decir, ejerce esta facultad de veto, dato parcial a un proyecto constitucionalmente, la obligación es mandarlo de vuelta al Congreso. Si las cámaras insisten con esa mayoría que establece la Constitución en la redacción originaria, se vuelve a reenviar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no puede volver a vetarla. Lo único que le queda es promulgarla y publicarla. ¿Se entiende? Eso es como la insistencia de ambas cámaras. Algo así como ustedes habrán visto en la etapa constitutiva con la insistencia de la Cámara de Origen. ¿Sí? O sea, esa famosa posibilidad de insistir en la versión originaria, haciendo a un lado las observaciones que establezca, en este caso, el Poder Legislativo. Ahora, lo que señalé recién es, por Ejecutivo, está una ley constitucionalmente obligado a enviarlo al Congreso, ¿sí? Para que sea tratado de vuelta a Cámara de Origen, Cámara de Revisión, es decir, de vuelta un tratamiento legislativo. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que el Poder Ejecutivo efectúe un veto, unas observaciones parciales y no lo reenvíe al Congreso, sino que promulgue lo que no vetó, promulgue lo que no observó. Y esto se conoce como promulgación parcial de leyes, que es donde está en el artículo 80. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado del Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad de urgencia. Varias cosas. Vamos entonces a la etapa de eficacia. Llega el proyecto sancionado por el Congreso al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo manifiesta en esos 10 días hábiles de recibido del proyecto sus observaciones, es decir, ejerce esta facultad de veto sobre el proyecto de veto parcial. Es decir, algunas cuestiones, no íntegramente el proyecto. Algunas observaciones a determinadas disposiciones, a determinados artículos, ¿sí? A determinadas cuestiones del proyecto que no le convencen. Constitucionalmente, en el trámite, digamos, principio general, es que ese proyecto, vetado parcialmente, vuelve al Congreso. Pero el artículo 80 le faculta a otro camino, a una excepción, a que promulgue lo que no observó, a que promulgue lo que no vetó. De vuelta, y es algo que mencionaba cuando hemos tratado, prohibición absoluta, o esta tesis prohibitiva, el artículo 80, los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, ¿sí? Característica entonces del 76, del 99 inciso 3, esa prohibición genera esa prohibición absoluta, pero inmediatamente la excepción. Entonces, la excepción en este artículo 80 va a estar marcada por la cuenta de dos requisitos. Entonces, el Poder Ejecutivo realiza un veto parcial. Principio general, reenvío al Congreso. Salvo que cumpla dos requisitos.
que tenga autonomía normativa y que no altere el espíritu ni la unidad del proyecto. Entonces, si el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto, pero las partes no vetadas tienen una autonomía normativa, es decir, ellas mismas tienen una normativa, pueden ellas mismas formar parte de una ley, pero a su vez esas partes no vetadas no alteran el espíritu de lo que quiso el legislador al momento de sancionar ese proyecto, el Poder Ejecutivo va a poder promulgar parcialmente esas partes no vetadas, ¿sí? O sea, va a poder promulgar parcialmente la ley. Entonces, puede promulgar parcialmente las partes no vetadas siempre y cuando se cumplan dos requisitos: autonomía normativa y la no alteración del espíritu ni la unidad del proyecto. Ahora, el artículo 80 lo que nos va a marcar es que tiene que seguir el trámite o el procedimiento fijado para los DNU. ¿A qué trámite o a qué procedimiento está haciendo referencia? Al que señala el 91.3. A nosotros estamos haciendo referencia que tiene que ver con el jefe de gabinete de ministros llevando el decreto a el Congreso para su tratamiento dentro de los 10 días, la elevación a la Comisión Bicameral Permanente, el dictamen, el pleno de las cámaras, ¿sí? A todo este trámite que la 26.122 va a detallar puntualmente es a lo que hace referencia a la última parte del artículo 80. Si ustedes 26.122 van a ver que habla incluso este también lo titula como decretos, ¿sí? Decretos delegados, decretos de urgencia, decretos de promulgación parcial. Y trata justamente en distintos capítulos por separado, decretos delegados, DNU y decretos de promulgación parcial. Eso es entonces a lo que hace referencia el artículo 80 cuando señala que va a recibir el tratamiento o que tiene que pasar por el procedimiento que señala el famoso DNU. La doctrina lo que va a señalar es que en supuestos el Poder Ejecutivo no puede vetar una ley que tiene que ver con la ley que crea la necesidad de reforma y con aquella ley, por ejemplo, dictada por el Congreso que rechaza un DNU. ¿Sí? En estos supuestos, la doctrina, en este caso Cito Quiroga Gravie, va a decir en estos casos no se puede ejercer la facultad del veto. Entonces, la facultad del veto, la posibilidad de observar, de cuestionar, de criticar determinadas cuestiones que establece el proyecto ya sancionado. Incluso, algunos autores se plantean otros cuestionamientos o señalan esta inquietud de vetado formular las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley cuando lo reenvía al Congreso. ¿Qué es lo que puede el Congreso debatir? Es decir, si solamente va a poder debatir aquello que el Poder Ejecutivo observó o puede debatir de vuelta todo el proyecto. Algunos dicen, no, solamente puede tratar aquello que el Poder Ejecutivo cuestiona, y algunos dicen, no, si la actividad por excelencia del Congreso es el dictado de la ley, ¿cómo el Congreso no va a poder cuestionar o no va a poder revisar de nuevo, cuestionar de nuevo o tratar de nuevo todo ese proyecto? ¿Sí? Entonces, siempre lo que ustedes van a observar en esta materia y a lo largo de toda la carrera es que hay muchas voces y muchos siempre distintos criterios, distintas opiniones respecto de un mismo tema. Entonces, cuando uno lee, va a ver que depende de un autor, depende de otro autor, una determinada cuestión puede tener una salida o no, ¿sí? Lo principal es que uno pueda fundamentar la adopción que tome. Yo no los quiero molestar más porque no sé cómo salir de acá, pero bueno. Estamos ya a nada del examen. No sé si alguno tiene otra pregunta para hacer. Estuve corrigiendo los trabajos prácticos
en general, todos bien, todos respondieron aquello que se estaba preguntando. La primera pregunta que hablaba sobre presidencialismo, seleccionaron bien los argumentos, tenía que ver con este carácter unipersonal o monocrático del Ejecutivo, con el artículo 87 de la Constitución. La segunda pregunta, bueno, muchos también marcaron esta característica del presidencialismo, de los plazos de duración de los mandatos fijados en la Constitución, en este caso del presidente y del vicepresidente de 4 años. La segunda pregunta, que hacía referencia a un presidente ausente y a un vicepresidente en funciones, si eso era acefalía o no, todos respondieron correcto, que no, porque si el vicepresidente estaba en funciones, jugaba esa atribución constitucional excepcional que la Constitución le daba, que era ponerse en el lugar del presidente, entonces ya el Poder Ejecutivo no estaba acéfalo o vacante. Y la tercera, que tenía que ver con cuándo hay segunda vuelta o cuándo hay balotaje, todos muy bien señalaron los porcentajes que establece la Constitución para que una de las fórmulas se pronuncie vencedora y si no, sí, la segunda vuelta o balotaje. Entonces, en general, o mejor dicho, todos los trabajos respondieron correctamente, por eso, digamos, la idea era hacer esta evaluación general, porque no había mucho para digamos, detallar en el sentido de la corrección, ¿sí? En general estuvieron bien. Lo único que, para hacer un gran paréntesis, sí señalar que cuando se presenta un gráfico, tal vez, digamos, lo bueno es que se realice en Word, se seleccione el párrafo, sí había como algunas cuestiones tal vez que no hacían a la parte teórica de la materia, sino a la parte como de formalismos, que tiene que ver con, bueno, justificar el párrafo, la puntuación, esas cuestiones sí, tal vez habría que limarlas un poquito más, pero bueno, lo que hace al contenido, sí, todos estuvieron correctos. El Poder Ejecutivo suele ejercer en vetar. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. El Poder Ejecutivo es el presidente, o sea, el que veta es el presidente, pero no entiendo la pregunta. Si el examen ya nos está pesando los talones, pero recuerden que me pueden hacer preguntas. Pablo, después pregunta, no entiendo la pregunta, o reformulámela o mandámela al chat privado. Yo no tengo problema en que me hagan las preguntas que sean necesarias, ¿sí? El de los días estoy abierta para que me realicen las que quieran. Así que los quería despedir, les quería desear éxitos para el 24. Fue un cuatrimestre atípico, atípico para mí, porque bueno, me incorporé tarde por esta licencia por maternidad, pero particularmente por este sistema de la virtualidad, que la realidad es que es mucho más difícil, me cuesta más de lo que pensé, porque es muy, digamos, impersonal, no hay mucho feedback, no hay dinámica, que eso en clase es distinto, no sé, es bastante raro hablarle a una computadora. Así que bueno, pido, digamos, como disculpas si algunas fui rápida, si nada, porque es un aprendizaje para todos y todas esto. Para ustedes, pero para mí, por lo pronto, lo fue también. Así que bueno, espero que otros 4 meses, si seguimos así, me encuentre más aceitada. Les voy a mandar, o me pueden escribir, creo que por el campus, por el aula virtual, pueden hacer preguntas. Si no, les puedo compartir mi mail personal, que es, a ver, se los escribo. Ese es mi mail personal, o sea, me pueden hacer preguntas ahí. Y si no, en el aula hay un chat. No me quería olvidar, pedirle disculpas. El miércoles pasado tuve que ir al médico y salí re tarde por una cuestión puntual de salud mía. Y la realidad es que por eso no tuvimos la clase. No quería, digamos, dejar de hacer un mea culpa de que no les avisé en su momento, ¿sí? Bueno, éxitos.
Espero que nos Profesora, conozcamos y una nos veamos consulta. cara a cara en los pasillos de la Facu. Cualquier cosa me escriben acá, por acá o por el mail personal, ¿sí? Profesora, Vemos por la Facu. Bueno, éxitos, chicos y chicas. Hasta luego.